Bueno, buenas noches, queridos estudiantes. Ya se inició la grabación. Entonces vamos a dar inicio a esta segunda conferencia educativa que tiene por tema la filosofía cristiana en la Edad Media. Mientras entra la presentación, vamos a hacer dos cosas básicamente. Vamos a hacer la presentación del tema y luego vamos a mirar un poco inquietudes que tengan ustedes sobre básicamente las dos cosas que nos ocupan, que son el trabajo colaborativo que ya están dando, y también el, el trabajo creativo, ¿no es cierto? Esas dos cosas son las que nos tienen que ocupar en este día de hoy. Entonces, espérenme, estoy buscando la conferencia aquí. Perfecto, aquí está. Entonces, me confirman cuando la puedan ver, está entrando apenas la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, eh, en la Edad Media, ustedes ya lo saben, porque ya lo vieron, ya están trabajando en ello, tenemos una confluencia de tres grandes culturas. Una predominante, muy fuerte, que es la que vamos a ver hoy, que es la cultura cristiana, ¿no es cierto? Estamos en Europa, una Europa que básicamente durante la Edad Media es mayoritariamente católica, y por lo mismo la filosofía cristiana va a ser, digamos, mm, más grande en extensiones de tierra, más representativa en pensadores. Recuerden que en la Edad Media, como decíamos la vez pasada, creo, en la Edad Media se, se, no se dan filósofos puros como Aristóteles en la Edad Antigua, o como Descartes, o como Kant en la Edad Moderna, sino que son más bien como una mezcla, una amalgama, podríamos decir, de filósofo, teólogo y místico. Generalmente los autores medievales, todos ellos, son más teólogos que filósofos, y también son a veces más místicos que filósofos. Entonces tenemos esa característica. Entonces tenemos una filosofía cristiana preponderante, hegemónica en cierta forma, y tenemos en la península ibérica, porque recuerden que Portugal y España todavía no existen como entidades nacionales, como países no existen. Entonces en la península ibérica, lo que llamaban los romanos la Iberia, o lo llamaban también Hispania, ¿no? La parte que hoy nosotros llamamos España. Esos son como los términos que se usan en ese tiempo. Y cuando ya entran los árabes, que son la segunda cultura, que tiene mucha fuerza en la Edad Media en Europa, ellos van a llamar a la península ibérica, la van a llamar Al-Ándalus, ¿no es cierto? El imperio, el gran imperio musulmán que se instala en la península ibérica y que va a estar allí pues 8 siglos, ¿no? 8 siglos van a estar los árabes en lo que llamamos hoy España, y allí pues van a dejar una herencia que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Ahora nos vamos a acostar en la cama, almohada árabe, ¿no es cierto? Vamos a no sé a qué otra palabra se nos pueda ocurrir, vamos a comernos un albaricoque, palabra árabe, ¿no es cierto? Calabaza, vamos a hacer dulce de calabaza ahora en la Navidad, árabe. El castellano puro no existe, ¿no es cierto? El castellano es una mezcla de palabras castellanas, de palabras árabes, de palabras judías y de palabras romanas. Entonces es como una... Entonces tenemos dos culturas hasta allí, la cultura cristiana y la cultura árabe, preponderante en la península ibérica. Y tenemos también una presencia un poco más difusa, porque no ocupan un territorio eh, específico, a los judíos, ¿no es cierto? Los judíos no tienen un territorio que sea de ellos, pero están en todas partes. Están en todas partes, son comerciantes, son banqueros, entonces mercaderes.
Entonces ellos están en todas partes, en algunas partes más que en otras. En España, en las grandes ciudades españolas, va a haber siempre los barrios de judíos, las juderías que llaman, ¿no es cierto? Igual que va a haber barrios moros en otras partes. En España es normal encontrar la judería, ¿no? Eh, en Estambul también. En Estambul hay barrios de judíos, donde ellos tenían ahí sus bancos, sus comercios, etcétera. Esas son las tres grandes culturas: la cristiana, la árabe y la judía. Hoy vamos a ver la filosofía cristiana, y en la próxima conferencia educativa vamos a ver la filosofía árabe y judía. Las vamos a ver juntas porque no son tan grandes. Entonces, este sería así como una contextualización. Entonces, ahora veamos la presentación de hoy. Es un poco larga, vamos a tratar de hacerla rápido. ¿Qué es lo que queremos? Contextualizar el pensamiento filosófico y teológico de esa época desde los filósofos cristianos. El objetivo, identificar las características y representantes de la filosofía cristiana en la Edad Media, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí estamos. Veamos unas generalidades de la filosofía en la Edad Media. Imágenes generadas con inteligencia artificial, con Copilot, ¿no? Ahí está San Agustín, ¿no? El gran filósofo cristiano. A ver, no estoy muy seguro, creo que Hildegarda de Bingen en la segunda. Sí, Hildegarda de Bingen, una gran filósofa y teóloga, pero también científica, ¿no? Nos dejó muchas enseñanzas y muchas cosas. Es la primera mujer cristiana que habla del cuerpo femenino, ¿no? Habla de cómo funciona el aparato reproductor femenino, describe el orgasmo, no sabemos de dónde sacó la información, seguramente la oyó. Entonces describe el orgasmo femenino, es una pensadora muy importante, la pensadora mujer más importante de la Edad Media, Hildegarda de Bingen, alemana, ¿no? Agustín, africano, del norte de África. Y finalmente aquí en la tercera imagen, Santo Tomás de Aquino, el mayor filósofo cristiano, el príncipe de los filósofos cristianos. Entonces vamos a ver unas generalidades. Bueno, en primer lugar, aparece, no porque sea nuevo, no es algo nuevo, totalmente nuevo, ya se lo conocía en Occidente a Aristóteles, pero va a ocurrir ahora que los árabes empiezan a expandirse desde la península arábiga, empiezan a expandirse primero hacia el oriente, ¿no? Todo lo Siria, que llamamos nosotros Siria, Irak, Irán, Jordania, la Tierra Santa, toda esa parte, se expanden por toda esa parte y luego empiezan a expandirse por el norte del África y aprovechando el estrecho de Gibraltar van a dar el salto a Europa y van a llegar a todo lo que hoy llamamos nosotros España, Portugal, van a entrar un poco en Francia, pero en lo que llamamos hoy Francia, porque Francia tampoco existía, en Francia los cristianos lo frenan el avance árabe y los árabes se regresan, dijéramos nosotros, y se quedan en la península ibérica, ¿no? Y entre lo que llamamos Francia y España se va a establecer la marca hispánica, que es como un colchón, como una frontera que impide que los árabes sigan subiendo. Y por el otro lado van a seguir avanzando por lo que llamamos Turquía, Grecia, y van a llegar en el momento más álgido, van a llegar a Viena, ¿no? Los árabes van a llegar a las puertas de Viena, allí los cristianos, una gran alianza encabezada por el Papa, va a frenar el avance de los turcos, en este caso, los árabes turcos, para que no puedan entrar a Europa por esa parte oriental, ¿no? Y luego, pues ya al finales de la Edad Media, van a terminar entrando a Constantinopla y acabando con el imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, en este avance. ¿Qué traen los árabes? Los árabes traen muchas cosas, traen muchos conocimientos en medicina, en arquitectura, en matemáticas, en álgebra. El álgebra la han inventado ellos. Álgebra es una palabra árabe, ¿no es cierto? La trigonometría, muchos avances en cuestiones relacionadas con la navegación marítima,
con la astronomía, la astrología, un poco de cosas. Y entre los libros que traen, ¿no? Traen el Corán, traen sus comentarios de los filósofos al Corán, etcétera. También traen libros de Aristóteles que ellos han descubierto, especialmente en Persia, ¿no? En Bagdad han encontrado libros de Aristóteles, los han reproducido, los han comentado y esos libros entran a Europa por lo que llamamos hoy España. Entonces, se produce un fenómeno, un boom, dijéramos nosotros, ¿no es cierto? Un boom filosófico, literario, al de redescubrir los europeos el pensamiento de Aristóteles, porque aparecen muchos libros que los europeos no conocían, muchos libros de Aristóteles. Entonces, se pone de moda, ¿no es cierto? Se pone de moda Aristóteles y el problema estriba en el hecho de que el pensamiento de Aristóteles es mucho más complejo, mucho más científico que el pensamiento que filosófico y científico de los cristianos, de los árabes y de los judíos. Entonces esto pone en marcha una gran revolución cultural, filosófica, científica, en la que los filósofos cristianos, árabes y judíos van a tratar de darle respuesta a las ideas de Aristóteles, porque las ideas de Aristóteles eran mucho más avanzadas que las ideas de estas tres religiones, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser indudablemente el fenómeno cultural más importante de la Edad Media, porque se va a producir lo que llamamos nosotros el diálogo, a veces la tensión también, entre la fe y la razón, entre el pensamiento racional de Aristóteles y el pensamiento teológico de estas tres grandes religiones, ¿no? Cristianos, árabes y judíos. Este asunto es fundamental. Este asunto es fundamental porque de él nace prácticamente todo el pensamiento filosófico y teológico de la Edad Media, ¿no? Del redescubrimiento y de la necesidad que tienen las religiones de armonizar las enseñanzas del Corán, del Torá, de la Biblia cristiana, cómo conciliar, cómo armonizar el pensamiento de Aristóteles con los libros sagrados que en muchos casos se quedaban como que dijéramos nosotros, para no ofender las religiones de nadie, muy mitológicos, muy míticos, en contraste con los escritos de Aristóteles tan científicos, tan cargados de ideas racionales, filosóficas, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien, esa sería una idea, la más importante, esta influencia de Aristóteles en la Edad Media. Bueno, también está el asunto de la educación. Ya lo vieron ustedes, no lo vamos a repetir mucho tampoco, pero en la Edad Media primero tenemos las escuelas, ¿no es cierto? Aparecen las escuelas, los obispos hacen escuelas en las catedrales, los abades hacen escuelas en los monasterios, los príncipes y los reyes hacen escuelas en los palacios para formar a los funcionarios que necesitan, porque príncipes, abades, reyes, todos eran ricos y necesitaban contadores, necesitaban tesoreros, secretarios, amanuenses, ¿no? Para escribir las cosas y todo. Entonces aparece la escuela como centro de enseñanza. Y de la escuela se deriva la universidad. ¿No? Ya en el siglo XIII aparece la universidad ya con toda la parafernalia que nosotros conocemos y mucha de la cual ha llegado hasta nosotros, porque de hecho nosotros estamos en la universidad porque la universidad apareció en la Edad Media. Si no hubiera aparecido en la Edad Media, pues no tendríamos universidades, ¿no? Entonces ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces la educación, el papel de la educación también es fundamental. ¿Qué influencias hay en la filosofía cristiana, en la filosofía medieval? Pues hay varias. La de Aristóteles, que ya la dijimos. Como Aristóteles es muy racional, muy científico, a ratos un poco ateo, aunque él habla siempre de los dioses, del Olimpo y de todo lo demás, pero a uno le queda a veces cuando le está leyendo, le queda la impresión de estar leyendo a un ateo. Entonces, los cristianos van a echar mano de Platón, porque Platón es más creyente,
dijéramos nosotros, idealista, piensa en el mundo de las ideas, que es muy parecido al reino de los cielos. Él cree no en la resurrección, porque cree en la reencarnación de los muertos, etcétera. Entonces, un poco más creyente, ¿no es cierto? Entonces, Platón va a ejercer una gran influencia, sobre todo en la filosofía cristiana. Eh, el estoicismo, ¿no? Esa escuela filosófica romana, básicamente, y griega, que habla de la templanza, de la austeridad, de llevar una vida sencilla, frugal, etcétera, es también otra gran influencia para la filosofía cristiana. Especialmente tenemos ahí el pensamiento de Séneca, ¿no? Que fue un maestro de Nerón, el gran filósofo estoico, ¿no? Y otros, ¿no? Adriano, etcétera. Bueno, entonces allí tenemos como influencias principales. Bueno, eh, como es un tiempo de la iglesia, entonces el papel de la revelación, cómo Dios se muestra, cómo las verdades religiosas nos revelan. Nosotros no descubrimos las verdades religiosas, no, Dios nos revela la verdad y nosotros la encontramos a través de este misterio que llamamos la revelación. Muy importante el dogma de la iglesia, la Biblia, obviamente, las enseñanzas de los padres de la iglesia, de los grandes doctores, ¿no? Como San Agustín, Santo Tomás, etcétera, que ayudan a hacer que esta verdad revelada pues sea comprensible para nosotros, ¿no? Bueno, esta sería una otra gran influencia de la filosofía medieval. Ya lo dijimos, la relación entre fe y razón, la relación entre Aristóteles y las creencias religiosas, en las que se busca ver cómo hacemos para armonizar estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, esa es otra cosa muy importante. Esta relación entre la fe y la razón va a vivirse de manera distinta en cada una de las épocas que componen la Edad Media. En la temprana Edad Media, que va del siglo IV al siglo IX más o menos, no hay problema en admitir que la fe está por encima de la razón. Y la razón está al servicio de la fe. Decían los latinos, ancille theologiae, ¿no es cierto? La filosofía es ancille theologiae, o sea, es la sirvienta de la teología, la esclava de la teología. La teología es la ciencia principal, la ciencia mayor, y la filosofía es una ciencia auxiliar que ayuda a que la filosofía sea más, perdón, que ayuda a que la teología sea más comprensible para las personas. Entonces, en la temprana Edad Media, identidad entre fe y razón. En la Alta Edad Media empieza a subir de rango la filosofía y empieza a disminuir la teología, especialmente con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es aristotélico en su mayor parte, ¿no es cierto? Como científico, como escritor, como filósofo, es aristotélico. Como hombre creyente, porque es sacerdote, como hombre creyente, pues es también un poco platónico. Pero allí como que hay como un empate, como un equilibrio, ¿no es cierto? La fe y la razón aparecen como, dice Santo Tomás, como dos caminos que nos permiten llegar a la verdad. No hay una verdad para la fe y otra verdad para la razón. Dice Tomás, no, la verdad es una sola. Y a esa verdad se llega por dos caminos, o por la fe o por la razón, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente ya en la Baja Edad Media ya se divorcian la fe y la razón, la filosofía va a encontrar su propio camino, ¿no es cierto? Y va a coger ese camino y se va a ir ya sola para allá, y la teología va a coger su propio camino y se va también a ir por su propio camino. Con lo que ya la filosofía y la teología básicamente se separan en la Baja Edad Media. Entonces, al principio, la filosofía está al servicio de la teología. En la mitad se equilibran, como que van más o menos a la par. Y en la Baja Edad Media se separan, ¿cierto? Se separan, la filosofía va a tener su propio estatuto y la teología va a tener también su propio estatuto. Como es hasta hoy, la filosofía es una ciencia, la teología es otra ciencia, cada una con su propio objeto de estudio, cada una con sus propios métodos, cada una con sus propias leyes, etcétera. Lo que hace una ciencia, ¿no es cierto? Ese sería como un poco la forma en que esta idea fuerza, que es la fe y la razón, se va desarrollando a lo largo de la Edad Media. Bueno, muy bien.
Bueno, ya dicho estas generalidades sobre la Edad Media, veamos ahora unos filósofos, unos representantes, no muchos, porque son demasiados, no son 40, 50 filósofos cristianos, pues no podemos agotar, no nos da el tiempo para eso, ¿no es cierto? Vamos a trabajar solamente algunos. En la imagen podemos ver a un rey, probablemente Alfonso el Sabio, ¿no es cierto? El gran rey de Castilla o de Navarra, no me acuerdo, el gran rey español, pues rodeado no solamente de militares, sino también rodeado de filósofos y de teólogos, ¿no? Que era un gran mecenas, un gran patrocinador de la cultura. Entonces ahí está. Bueno, vámonos por aquí con un primer filósofo, Juan Escoto Eriúgena, ¿no es cierto? Es un filósofo de la temprana Edad Media. Él dirige la escuela de Carlos el Calvo, escribe una serie de obras, ahí están, ¿no? Yo mañana les comparto la presentación para que ustedes puedan ver todo esto. Un hombre muy culto, obviamente, todos estos hombres y mujeres eh, pensadores de la Edad Media, eran gente muy culta, ¿no? Muy inteligente, grandes capacidades intelectuales y culturales. No son monjes oscuros, tontos, por ahí que repiten como loras los versículos de la Biblia, como las sectas que viven entre nosotros. No, son gente muy inquieta desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto? Dice Eriúgena, Juan Escoto Orihuela, dice que la razón es la que interpreta los textos sagrados. A los textos sagrados no los interpreta la fe, los interpreta la inteligencia. Una idea así un poco novedosa, ¿no? Un poco extraña, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. En cuestiones religiosas, la autoridad divina es irrefutable, no se puede contradecir, ¿no es cierto? Pero en cuestiones humanas, la razón sí puede tener su propio partido, ¿no? Su propia forma de manejar las cosas. Juan Escoto Eriúgena, ¿no? Ahí está. Bueno, principales ideas, todo emana del único ser que es Dios, y a Él retorna, la creación es como un movimiento, salimos de Dios y a Dios volvemos, todo, ¿no? Todo, no solamente los seres humanos, sino también la creación entera, ¿no? Como dice San Pablo, la creación entera gime como con dolores de parto, dice San Pablo. Entonces Eriúgena tiene esa idea. Distingue entre Dios, que es una naturaleza creadora y no creada. Él crea, pero a Él no lo crea nadie, ¿no es cierto? Es una naturaleza creadora y creada, ¿no? Por ejemplo, Jesús es creador, pero al mismo tiempo es creado, porque es el hijo, ¿no es cierto? Bueno, hay una naturaleza creada y no creadora, que somos nosotros los seres, ¿no? No solamente los seres humanos, sino las plantas, los animales, etcétera. Y hay una naturaleza que no es ni creada ni creadora, pero que, pero que sigue, va caminando de alguna forma, como decía el padre Teilhard de Chardin, vamos avanzando todos a lo largo de la historia hasta llegar un día a un proceso que llamaba Chardin la cristificación, o sea, que todo el universo vuelva a Cristo, ¿no? Como lo señalaba San Pablo en el texto que decía antes, ¿no? La creación entera gime como con dolores de parto, ¿no? Hasta que pueda volver al Creador, etcétera. Entonces ahí están las ideas de Eriúgena, ¿no? Eh, Dice Juan Escoto Eriúgena, ¿no? Ellos no tenían apellidos, ellos tenían apodos, o a veces tenían, no sé cómo se dice, patronímicos, ¿no es cierto? Se llamaba Juan y era de Escocia o de Irlanda, no se sabe de dónde sea, pero debe ser por ahí de uno de esos dos lados. Por eso los dos patronímicos son esos, Escoto, de Escocia, y Eriúgena, de Erie, que es la Irlanda que llamamos nosotros ahora, ¿no es cierto? Juan Escoto Eriúgena, no son apellidos sino patronímicos, como apodos relacionados con el lugar donde supuestamente nació. Bueno, tenemos aquí otro filósofo muy importante, ¿no es cierto? Es Anselmo de Canterbury. Nació, ahí están los años, las obras que escribió, es muy importante para la filosofía, el proslogion, ¿no? Es mente. También Anselmo dice, la fe puede ser racionalmente fundamentada. ¿No es cierto? Recuerden que estamos en la tensión entre la fe y la razón. Entonces, la fe puede ser racionalmente fundamentada. El hombre tiene la inteligencia suficiente para entender la fe como algo racional. ¿No? Este es el quiebre entre la teología y la filosofía. La fe es la teología.
puede ser racionalmente fundamentada es la filosofía. Por eso es que decimos, son filósofos, pero al mismo tiempo son teólogos, ¿no es cierto? Establece los fundamentos de la teología como ciencia, ¿no? La ciencia no es una charlatanería, un discurso piadoso, no, la teología es una ciencia. Tiene sus principios, tiene su objeto de estudio, tiene su metodología, se le aplica el método científico de alguna manera, etcétera. Bueno, prioridad de la fe, obviamente, pues son creyentes, entonces, prioridad de la fe. Bueno, otras ideas de Anselmo. Esta es muy importante, se dice credo ut intelligam en latín, ¿no? Creo para entender, ¿no es cierto? Creo para entender. Entonces, la fe me muestra unos misterios y la inteligencia me permite entenderlos. Credo ut intelligam. Entonces, ahí están otras ideas, ¿no? El entendimiento está iluminado por la luz divina, ¿no? La fe está iluminada por la revelación. Entonces ahí podemos encontrar el camino. Bueno, ahí distingue un poco las verdades, etcétera. Bueno, avanzamos. Ya vamos por la mitad más o menos. Esta es una idea muy importante. Ahí está. Anselmo es arzobispo de Canterbury, por eso ahí la inteligencia artificial lo pinta pues con los atributos propios de un arzobispo, ¿no? Una persona muy importante. Dice, si Dios existiera solo en el pensamiento, ahí hay un aire a Descartes, ¿no? Descartes tiene una idea parecida. Si Dios existiera solo en el pensamiento, podríamos pensar otro ser mayor que además de en el pensamiento existiera también en la realidad. Luego existe, porque hemos definido a Dios como el ser total, tal que no puede pensarse nada mayor. El concepto de ser perfecto implica el de su realidad. La idea de Dios es tan perfecta que de allí se puede concluir que Dios sí existe, porque si es tan perfecto, entonces es porque es real. Descartes va a hacer el mismo proceso. Descartes va a decir así en la filosofía moderna. Va a decir, hagamos de cuenta que vamos a dudar de todo. Recuerden que Descartes, el método de Descartes es la duda metódica, ¿no? Dudar de todo. Dice, ¿cuál es la idea más perfecta que puede hacerse el hombre? Dice Descartes, que no era un hombre muy creyente, ¿no? Un filósofo más bien racional. Dice, la idea más perfecta que el hombre puede hacerse es la idea de Dios. Y si la idea de Dios es tan perfecta, debe ser entonces que Dios existe. Entonces, primera conclusión, Dios existe. Segunda conclusión, si yo puedo plantearme el asunto de si Dios existe o no existe, y he llegado a la conclusión de que Dios sí existe, entonces yo también existo. Dice Descartes, pienso, luego existo. La capacidad de pensar me da la capacidad de existir. Entonces, miren que el pensamiento de Anselmo de Canterbury y el pensamiento de Descartes son muy semejantes, ¿no es cierto? El de Anselmo, obviamente, más de creyente, el de Descartes, más de filósofo, pero el piso es el mismo, ¿no? El piso es el mismo. Bueno, Anselmo de Canterbury, alma bendita, ahí está. Veamos este. Pedro Abelardo es un gran filósofo, ¿cierto? Un gran filósofo medieval, gran maestro universitario, de los mejores maestros universitarios de su tiempo. Pero este bandido lo contrató un canónigo de París. Un canónigo es un sacerdote muy importante que sirve al obispo. El canónigo Fulberto contrata a Abelardo para que le enseñe filosofía a su sobrina, que se llama Eloísa. Y Abelardo le empieza a dar las clases de filosofía y a mirar a los ojitos y a charlar y recitas por acá, recitas por allá. Cuando menos se dan cuenta, estos dos bandidos se han enamorado el uno del otro, ¿no? Y un día entra Fulberto de manera subrepticia al salón donde Abelardo y Eloísa están supuestamente en las clases de filosofía y los encuentra
pues ahí medio mal parqueados, pues no digamos una cosa mala, no, pero sí ahí tocándose y risitas y miraditas y cogiéndose de las manos y todo, y Fulberto se da cuenta de que el maestro se ha estado aprovechando de la sobrina, ¿no es cierto? Entonces Fulberto entra en ira, le paga a unos bandidos, a unos sicarios de ese tiempo, que secuestran a Abelardo y lo castran, ¿no? Y entonces eso es un escándalo, ¿no? París de ese tiempo era un pueblo, ¿no? Un pueblo como, no sé, como Ipiales, más pequeño que Pasto, ¿no? No debió ser más grande. Y entonces se hace un escándalo, Abelardo, avergonzadísimo, entra en un monasterio, Eloísa, que resulta que ya está embarazada, termina metida en otro monasterio, el hijo, no sé si lo regalan por ahí o lo entregan a algunas monjas para que lo cuiden, lo que sea, entonces se vende. Se ha hecho a veces más célebre Abelardo por ese escándalo amoroso que por su filosofía, pero resulta que Abelardo es un gran filósofo, ¿cierto? Tiene estas obras, el sic y el non, que es un método, ¿no? El sic et non significa sí y no. Sic et non es un método. Entonces dice, si dice, decimos una cosa que sí, por ejemplo, Dios existe, sí, Dios existe por esto, por aquello y por lo otro. O Dios no existe por esto, por aquello y por lo otro, el sí y el non. Entonces se contraponen los dos y al final se hace un análisis de las dos posibilidades, sí o no, y se llega a la verdad. Es parecido un poco al método de Tomás. Cartas a Eloísa, se cruzan cartas, los dos terminan siendo superiores de los monasterios, son gente muy culta, ¿no? Que se llama Abelardo, va a ser abad de su monasterio y Eloísa va a ser abadesa del suyo. Entonces empiezan a mandarse cartas. Eloísa le manda una carta, Abelardo la contesta. Eloísa es muy fuerte, le reclama a Abelardo haber sido muy cobarde, no haber defendido el amor que se tenían, el haber cedido a las apariencias, etcétera, pero al mismo tiempo Eloísa le hace preguntas de tipo teológico, de tipo filosófico, y se escriben entre los dos. Esa es, deja a Eloísa mejor parada en el sentido de que es una mujer más madura, más fuerte, más empoderada, dijéramos nosotros, en comparación con un Abelardo que es muy inteligente, pero un poco pacato y un poco flojo, pues, ¿no? Entonces queda ahí. Bueno, ahí hay otros libros de Abelardo, muy interesante él. Hizo célebre a la Universidad de París, de la que fue profesor, ¿no es cierto? Inventó, me faltó una tilde ahí, a ver, mañana arreglo eso, a ver. Inventó el método escolástico, ¿no es cierto?, con el sí y el no, ¿no? Respuestas positivas y negativas que le permiten llegar a una conclusión. Bueno, muy bien. Abelardo, Abelardo, ahí está. Separémoslo de un poco de Eloísa, dejémoslo solo ahí en el dibujo. Él reivindica el análisis racional, ¿no? Ya, la teología no puede opacar el pensamiento racional, ¿no es cierto? El pensamiento racional puede analizar la verdad. Entonces ahí está, ¿no? Pero hay misterios de Dios que la razón no puede penetrar. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad. ¿Cómo explicar que Dios es uno solo, un ser, y al mismo tiempo es tres personas, ¿no? Entonces, ese misterio es muy complejo. No ha podido encontrarse una explicación racional. San Agustín tampoco pudo. Prácticamente ningún filósofo ha podido. ¿Cómo entender que Dios, sin dejar de ser un solo ser, tiene dentro de ese ser tres personas divinas distintas, sin llegar a la que se llama? ¿Cómo se llama esa cosa? Se me fue la palabra, ¿no es cierto? Sin llegar a entender que en Dios hubiera unas divisiones, ¿no? Una, una cosa allí muy importante. Bueno, no me viene la palabra, pues, ahora que acabe la clase, cuando esté comiendo, ya me ha de aparecer. ¿No es cierto? Bueno, entonces, no aceptar nada como verdadero a la ciega, ¿no es cierto? Para aceptar algo como verdadero, primero tiene que convencerse a la razón, ¿no es cierto? Yo no puedo creer en algo que no entiendo. No, para creer algo tengo que entenderlo. Ahí está el papel de la razón y de la fe, ¿no es cierto? Ahí está estos filósofos, ¿no? De la Baja Edad Media eran esos, ¿no? De la Baja. Ahora veamos unos de la Alta. Aquí están, en primer lugar,
gran filósofo, teólogo, pero también científico, que se llama San Alberto Magno. Ahí está Dominico, maestro de Santo Tomás. En el medio está Santo Tomás de Aquino, ¿no? Él sí vive en la luna, él es el filósofo, el teólogo, muchas cosas, el gran filósofo eh, de la Edad Media, el más importante de todos. Va a ser más importante que su maestro Alberto y más importante que el otro gran filósofo y teólogo, más teólogo y místico que filósofo, que es San Buenaventura, que es el que aparece ahí con los ángeles, que está con el hábito franciscano. San Alberto, perdón, San Buenaventura, que fue cardenal de la iglesia, ¿no? Los tres son doctores de la iglesia, son reconocidos por la iglesia como hombres de doctrina eminente, ¿no es cierto? Doctor de la iglesia los llama, ¿no? Es un grupo de unos, no sé, unos 40 personas más o menos, la mayoría hombres, unos 30 hombres, 4 mujeres. 4 mujeres son doctoras de la iglesia. Una es Hildegarda de Bingen, que ya la vimos, ya hablamos de ella. Hildegarda de Bingen. La otra es Santa Teresa de Ávila. La otra a ver, Edith Stein también, la gran filósofa alemana, ¿no? Y bueno, alguna otra más por ahí que no me viene. Los doctores de la iglesia. Bueno, entonces veamos unos filósofos de la Alta Edad Media. Primero Alberto, ¿no es cierto? Alberto es básicamente un científico de un gran conocimiento, conoce todas las ciencias de su tiempo. Escribe sobre todos los temas imaginables. Veamos estas obras y tratemos de imaginarnos cuál es el contenido de estas obras. Del cielo y del mundo, ¿cierto? Como cosmogonía, podríamos decir, ¿no? De la naturaleza de los lugares, geografía. De las propiedades de los elementos, química. De la generación y de la corrupción, podría ser medicina o alguna cosa de eso. De los meteoros, astronomía o astrología también, porque ambas cosas en la Edad Media se confunden. Entonces, si ven ustedes, es un científico, ¿no es cierto? Un científico. Dicen que descubrió el arsénico, haciendo investigaciones de alquimia y cosas de esas que eran propias de la Edad Media. Alberto descubre el arsénico. Dicen, yo no tengo pruebas, pero dicen que él lo descubrió. Bueno, principales ideas, introduce al pensamiento cristiano Aristóteles, es muy importante, ¿no? Sincretiza, hace sincretismo del platonismo y del aristotelismo, como Tomás. Ellos van a tener que jugar con las dos cosas, con el pensamiento racional de Aristóteles y con el pensamiento, eh, digamos, poco más teológico, más de creyente de Platón. Bueno. Aquí hay una cosa muy importante, autonomía de la ciencia y de la fe. La fe tiene su propio camino, tiene sus propias ocupaciones, la filosofía y la ciencia tienen los suyos, ¿no es cierto? Y ya se va distinguiendo entre ciencia, razón y fe. Y dice Alberto, dice que cada una de las tres, la ciencia, la razón y la fe, deben tener cada una su propio estatuto y que no se mezclen las ciencias, sino que cada una tenga su propio camino, su propio estatuto, decimos nosotros, ¿no? Entonces ahí tenemos esta idea muy importante. Bueno, luego aparece Santo Tomás de Aquino, ahí están los años que nació, es un noble, hijo de los condes de Aquino, una nobleza media, dijéramos, ¿no? Nace allí, no, nació como segundón, que llamaban en ese tiempo, no es el hijo primogénito que va a heredar el condado, es un hijo segundón, entonces los segundones estaban destinados a ser curas, pero no cualquier cura, sino a ser abad de un monasterio, a ser un gran obispo, ¿no? Para que fuera muy rico y muy poderoso, y ahí será la familia todavía más rica y más poderosa. Pero este no, descubre a los dominicos, son unos frailes pobres, y se va con ellos. Hay un poco de aventuras, pues se escapa, los hermanos le meten una prostituta para hacerle ver los placeres de la carne y desanimarlo, pero él, con ayuda de los sirvientes, se escapa por una ventana del castillo, en una canasta lo meten y lo bajan, en una canasta bien grande, pues debió ser, y baja por allá, entonces se mete de fraile dominico. Y ya San Alberto, que es su profesor, su maestro, lo descubre muy pronto, ¿no? Tomás es un hombre muy callado, muy introvertido, tosco, grande,
de espaldas anchas como Platón. Entonces los compañeros que le hacían bullying en ese tiempo también como ahora, sino que en ese tiempo eran menos delicados. Entonces le ponen un apodo, buey mudo, porque es un poco tosco de formas, grueso, gordo, parece un buey, y como no habla, buey mudo. San Alberto, que ya lo he entrevistado, que ya sabe más o menos cómo es, dice no, este buey mudo un día va a empezar a mugir y van a tener que oírlo todos, ¿no es cierto? Y efectivamente un día, como era costumbre en la Edad Media, Alberto saca a Tomás para que dé una charla, una clase, ¿no es cierto? Eh, Tomás la prepara, la da en público y claro, obviamente todos tienen que reconocer que el buey mudo, ni de buey pues tenía la forma, pero de mudo nada, un hombre a una inteligencia superior, ¿cierto? Y se convirtió en el filósofo más importante de la Edad Media, el príncipe de los filósofos cristianos. Todavía hoy la Iglesia Católica enseña la filosofía de Santo Tomás de Aquino como la filosofía propia de la Iglesia, ¿no? ¿Qué mérito tiene? Alcanza el equilibrio entre la fe y la razón, ¿no? Sus grandes obras, la Suma Teológica es su obra fundamental, la Suma contra Gentiles, estas otras, ¿no? Muchísimas obras. Santo Tomás en muy poco tiempo, vivió muy poco tiempo, 45 años, algo así, entre 1225 y 1274, creo que no alcanzan a ver 45 años, murió, le dio una gripa muy fuerte yendo al concilio y murió. Pero en el poco tiempo que vivió escribió muchísimas cosas, ¿no es cierto? Una obra muy grande, muy extensa. Dicen que podía escribir varios libros al tiempo con ayuda de secretarios y cosas. Un hombre muy capaz, muy inteligente. Además de dar clase y de escribir cosas pues, para todo el mundo. Tomás, ¿qué dice? El equilibrio entre la fe y la razón, ¿cierto? Dice que a Dios no se lo puede conocer solo por la razón, pues excede las facultades humanas. Se lo puede conocer por la razón hasta cierta parte, pero de cierta parte para allá ya la razón no puede, entonces entra la teología y completa, ¿no es cierto? Entonces esa es como una idea de, de Tomás. Luego aquí, estos son ideas de Aristóteles, se llaman las 5 vías, ¿no? Ahí están, son de Aristóteles, pero Tomás las cristianiza, ¿no es cierto? Aristóteles dice que todo lo que se mueve es movido por otro, habla Aristóteles del motor inmóvil. Entonces Santo Tomás coge esa idea y la fuerza al final y dice, y ese motor inmóvil del que habla Aristóteles es Dios, ¿no es cierto? Si todo funciona bien, es porque hay una causa primera y esa causa primera que es incausada es Dios, ¿no es cierto? Hay una serie como un proceso evolutivo que nos lleva eh, al conocimiento de los seres, pero al final tiene que haber alguien que maneja todo eso. Ese es Dios. Todo es perfecto, ¿no es cierto? La perfección de la creación. Entonces dice, bueno, pues al final todos esos grados de perfección nos van a llevar al ser supremo último, que nosotros decimos que es Dios. La finalidad, todo se ordena a un fin, pues al final el fin de los fines, de todos los fines, es Dios. Entonces son ideas de Aristóteles que Tomás cristianiza. Bueno, luego tenemos a Buenaventura, ¿no? Bagnoregio es un pueblito de Italia, ellos no tienen apellidos. Tomás de Aquino porque nació en el castillo de Aquino. Buenaventura de Bagnoregio o de Bagnorea, que le dicen, es porque nació ahí en un pueblito que todavía existe en Italia, un pueblito muy antiguo, medieval, que está en peligro de desaparecer porque está quedando sin habitantes últimamente. Es un fraile franciscano, llegó a ser cardenal de la iglesia, doctor de la iglesia también, ¿no? A diferencia de Aristóteles, perdón, a diferencia de Tomás, que es dominico, los grandes filósofos franciscanos como San Buenaventura se alejan un poco de Aristóteles y se van más por el lado de Platón y más por el lado de San Agustín. Son más neoplatónicos, dijéramos, ¿no? Bueno, habla ahí, le interesa mucho la mística, ahí están sus grandes obras. A ver, yo de lo que he leído, de las que he leído, esta una obra muy bella, se llama Itinerarios del Alma a Dios, es una obra de mística que es muy bella. Santo Tomás, San Buenaventura era un hombre muy espiritual, ¿no? Bueno, como era un obispo muy importante, un cardenal, pues
se mantienen, se han conservado más de 500 sermones que él hacía durante todo el año. Los frailes escribían, mientras él hablaba, iban escribiendo sus ideas. Entonces ha llegado a nosotros una colección muy importante de obras de Buenaventura, ¿no? Él, ahí está, cardenal de la iglesia. Aquí está con su vestido de cardenal. Dice que hay como modos, como grados de conocimiento, ¿no? Como grados de conocimiento. La luz exterior se refiere a las artes mecánicas, a lo que se mueve, a lo que... La luz inferior se refiere al conocimiento sensitivo, al de los sentidos, ¿no? Cómo puedo conocer a través del olfato, de la vista, del tacto. La luz interior me permite llegar al conocimiento científico, al conocimiento filosófico, y la luz superior, que es la gracia, me permite conocer a Dios. Hay varios modos de conocimiento, ¿no? Bueno, los filósofos cristianos de la alta Edad Media. Veamos ahora finalmente unos de la baja, ya vamos a terminar. Unos de la baja, ahí están. El maestro Eckhart, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Guillermo de Ockham, ¿no? Y una gran pensadora, una gran filósofa, la primera mujer que se dedicó a escribir de manera profesional, que es Cristina de Pizan. Ahí está, con la pluma, ¿no? Cristina de Pizan, feminista. Feminista no, protofeminista que llaman, ¿no? Protofeminista, del feminismo medieval, llama protofeminismo. Ahí está ella. Bueno, muy bien. Veamos aquí unos. Juan Duns Scoto es diferente a Juan Escoto Eriúgena, que lo vimos en la temprana Edad Media. Este es otro. También debió ser escocés, por eso dice Escoto, ¿no es cierto? Fraile franciscano, maestro universitario, ahí están sus obras. Dice, cuando nosotros decimos que Dios es un ser, en el catecismo nos enseñaron en la iglesia que Dios es un ser infinitamente bueno. Ah, si Dios es un ser infinitamente bueno, entonces es un ser. Y como es un ser, puede ser estudiado por la ontología, que es la disciplina filosófica que estudia los seres. A Dios se lo puede estudiar desde la filosofía, porque es un ser, ¿cierto? Es una idea muy interesante. Además del conocimiento abstracto, el hombre también puede alcanzar un conocimiento intuitivo a través de la mística, a través del éxtasis, etcétera. Bueno, esa es una idea de este hombre. Guillermo de Ockham, muy interesante. Es un fraile franciscano, pero tiene una particularidad. Es un fraile, es un filósofo de la Baja Edad Media. Tiene una particularidad y es que es un crítico de la iglesia, no de la iglesia como institución, sino un crítico del papado. Él ve al papa, a los papas de su tiempo, a los que le tocó tratar, los ve muy poderosos, muy señores, ¿no es cierto? Muy ricos, muy ostentosos, etcétera. Y entonces empieza a criticar. Escribe un libro durísimo, ¿no? Lleno de sarcasmo y de ironía y de burla, y dijéramos como de, sí, como de sarcasmo, ¿no? Como de poner en duda el poder del Papa. Si el Papa es un emperador, no. El Papa es un servidor. Tiene que estar a las órdenes del emperador. No puede ser un rey. Entonces ahí, por eso lo van a perseguir. Le toca volarse por ahí para donde puede, a Suiza, Alemania, escaparse porque la iglesia tenía un brazo largo, ¿no? El de la Inquisición. Entonces se voló por ahí. Dicen, pero yo no sé si será cierto, que murió de la peste negra. Eso sí, más seguro que sí, porque en ese tiempo la peste negra estaba bastante extendida. Hay una idea que nosotros la llamamos así, la navaja de Ockham, él no la llama así, la llama de otra manera. Dice, no multiplicar los entes sin necesidad. Podríamos decirlo en palabras más castizas, no multiplicar las explicaciones, no multiplicar las palabras. Cuando tú hablas mucho de algo, es que estás mintiendo, estás diciendo cosas. Entre más corta sea la explicación, es más verdadera. Lo llamamos la navaja de Ockham, porque corta, ¿no es cierto? Ockham, muy interesante. Bueno, el maestro Eckhart también es franciscano, ¿no? Ahí están sus obras, más neoplatónico. También fue perseguido por sus enseñanzas, acusado de herejía, ¿no es cierto? Él une filosofía, teología y mística, entonces son ya esta clase de filósofos como Ockham o Eckhart o Lapisano, cualquiera de estos filósofos de ese tiempo, ya son de la Baja Edad Media,
ya son cada vez menos medievales y más renacentistas. Entonces, por eso ya empiezan a criticar a la iglesia, empiezan a hablar de otras cosas, empiezan a hablar de la separación entre la filosofía y la teología, porque la Edad Media está terminando. Entonces ya tienen unas ideas diferentes. Bueno, creo que terminamos ahí. Unas conclusiones. La filosofía medieval gira en torno al problema de las relaciones entre la fe y la razón. Pues está bien, claro. Al principio de la Edad Media se usa la filosofía poniéndola al servicio de la teología, ancile teologie, decíamos, ¿no? Se van formando nuevas ciencias, ¿no? Aquí aparece, ahí está un hombre ahí como que se llama como alquimista, ¿no? Ahí están las ridomas, los aparatos, con los que hacían sus experimentos, tratando de convertir el oro, tratando de convertir el plomo en oro, buscando el elixir de la eterna juventud, buscando remedios universales para las enfermedades. Mientras estaban ahí buscando esas clases de cosas extrañas, ellos descubrieron aparatos, métodos, procedimientos, elementos de la tabla periódica. La ciencia va apareciendo de la mano de los alquimistas. Ellos son científicos, protocientíficos, dijéramos, ¿no es cierto? Van apareciendo nuevas ciencias y al final de la Edad Media se separan, ya como decíamos, la filosofía de la teología. Entonces, estas serían unas conclusiones así para ir cerrando el tema. Aquí hay unos textos unos videos, ¿no? Unos videos para profundizar. Yo mañana les comparto la presentación para que puedan abrir los enlaces. El primero es sobre la patrística y la escolástica, que es muy interesante. El otro es sobre el problema de la fe y la razón en la filosofía medieval. Y el último es un video que muestra cómo se puede demostrar la existencia de Dios en la filosofía medieval. Entonces ahí les comparto eso para que lo miren. Bueno, una bibliografía, ¿no? Cortázar, García, que es Romero, que son los grandes historiadores de la Edad Media y de la filosofía medieval que nos sirven a nosotros. Y las imágenes han sido generadas todas con inteligencia artificial, ¿no? Herramienta Copilot. Bueno, muy bien. Ahí terminamos la presentación. Bien, entonces, compañeros y compañeres, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna observación, corregir al profesor si de pronto se equivocó en algo, eh, que ustedes quieran hacer. Voy a dejar de presentar y quedo ahí pendiente de sus comentarios. Dejar de presentar. Listo. Bueno, muy bien. Levanten la manito Profe, y vamos hablando. Sí, compañero. sí, no, pues yo tenía unas dudas, como con específicamente la guía, pues un par de puntos ahí de la guía. Pues dice como paso uno, elaborar 3 fichas de lectura de textos de filósofos de la temprana media autorizados por el tutor. No sé a qué se refieren, o sea, como cuáles son esos textos, y si la ficha de lectura es como, viene prehecha o no la inventamos. Perdóname, Sergio, pero no te entendí bien. Está como un poco ruidoso el asunto. ¿Cómo es el asunto en conclusión? Sí, no, pues el paso uno que hay que hacer, pues es elaborar 3 fichas de lectura de textos de filósofos de Ah, la temprana media ya, autorizados por el tutor. ya, Pues, ¿me das cuáles serían esos textos o cómo es ya. la cuestión? ¿Cómo permíteme, voy a compartir el campus, lo estoy abriendo. Veamos en el curso, voy a entrar al foro, ¿no? Voy a entrar al foro para explicar allí cómo es. El foro, ya está abriendo el foro de tarea 2 en el foro. Estoy en el foro de discusión de la tarea 2 que se llama Vamos al Studium. Studium es como la biblioteca donde los monjes escribían los libros, ¿no? Transcribían los libros. Pero esto no es. Estoy confundido. A ver. Tarea 2. No me da. Momento intermedio. Tarea 2. Foro de discusión. Qué extraño, ¿no? Ah, ya, debate. Tengo que abrir aquí.
No, en este espacio podemos interactuar para profundizar el conocimiento sobre el curso. Esa no es una explicación suficiente. No sé, está mal. Está mal el foro. ¿No tenía explicaciones de dónde salían las tareas y esas cosas o no? ¿De dónde se sacaban Sí, los...? sí. Sí, profe, Profe, ahí hay buenas unos noches. Si me archivos. permite, Bueno, Sí, si quieres, pues yo quería mencionar que lo de la ficha, compañeros y profe, o sea, si bien al principio no se entiende, en el lobby está lo de el formato de la ficha que se nos pide y lo de las lecturas, pues para que su merced de pronto nos confirme, es el documento que tiene las autorizaciones, ¿cierto? Que está por las tres, por la Ah, temporalización que trabajamos en el curso y pues allí está de las, creo que de las 7 a la 27, no, la no, que no. vamos a trabajar Perdón, no. todos. ¿No es ese? Perdóneme, compañeros. Estaba entrando al curso de Filosofía Medieval del IMPEC. Lo que pasa es que este curso tiene unos estudiantes presos, que ellos tienen otro que se llama otro campus diferente. Ya me di cuenta dónde está el error. Ya voy a entrar aquí. Ahora sí ya sé dónde estoy. Es que ellos tienen otra modalidad porque no tienen internet todo el tiempo, etcétera. Entonces ahora sí voy a entrar al curso. Espérenme un ratico, es que estoy... Y que tengo 4 cursos. 2 se llaman Seminario de Autor Medieval y 2 se llaman Filosofía Medieval. Entonces, a veces me confundo una cosa con otra. Pero ahora sí ya estoy entrando al curso propio. Entonces voy a entrar al foro. Este sí, vamos al estudio. Foro de discusión. Perfecto, aquí sí ya. Entonces voy a compartir esta pantalla para poderle responder al compañero. Comparte la pantalla. Allí ya pueden ver el foro. sí, señor. Ahí ya, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, revisar los contenidos del reto, pues están en la guía de aprendizaje. Dice, elaborar 3 fichas de lectura de filósofos de la temprana Edad Media autorizados por el tutor. No hay necesidad de que el tutor los autorice si ustedes siguen estos enlaces, ¿no? Aquí está un enlace. Yo le doy clic en ese enlace, veremos que se abra aquí mismo. Ahí están Gualafrido Strabo sobre el cultivo de los jardines, Boecio, La consolación de la filosofía, su gran obra, La ciudad de Dios de San Agustín, obras completas del pseudo Dionisio, La división de la naturaleza de Escoto, las etimologías de Isidoro de Sevilla y aquí aparece una cosa más amplia que dice filósofos de la temprana Edad Media. Se puede escoger cualquiera de esos dos. Perdón, cualquiera de esos que están ahí, los puede escoger. O también, espérenme un minuto que me hizo una trampa aquí hay otro sitio que dice temprana Edad Media. Usted le da clic aquí, por eso están en azul, le da clic allí y aparece esta página. Entonces aquí temprana Edad Media, aquí hay unas cosas allí, y aquí aparece San Agustín, el pseudo Dionisio, Severino Boecio, acá abajo San Isidoro de Sevilla, Gualafrido Estrabo, Juan Escoto Eriúgena. Usted escoge cualquiera de esos, ¿no? Cualquiera de esos, y acá abajo, supongamos que fueran a escoger esta página, supongamos que yo quisiera, a ver, algo, voy a escoger uno que me parezca, voy a coger a Gualafrido Strabo, a Gualafrido Strabo. Entonces aquí está cuando nació, tal, unas cosas de su vida, las obras principales, las influencias, aquí están las ideas principales y aquí está la obra. Se llama Cultivo de los Jardines, está en inglés y en latín, no está en español. Creo que yo lo traduje al español, pero no me acuerdo, sí, lo tengo por ahí. Lo traduje de latín al español, pero no me acuerdo. Entonces ahí está, ¿no? Ustedes pueden leerlo en latín o pueden leerlo en inglés, es una cosa corta, ¿no es cierto? Una cosa corta, ahí está. Me imagino que la parte de abajo está en inglés. No veo el texto en inglés. Está solamente en latín, pero ustedes pueden traducir con ayuda de los traductores de Google, que hacen unas buenas traducciones, pueden traducir esta obra
de Strabo, que es básicamente una cosa como de botánica, ¿no? De las plantas, para qué sirven las plantas, etcétera, que es muy interesante porque muestra cómo estos pensadores no andaban en la luna, sino que también se preocupaban, por ejemplo, de estudiar la naturaleza. Con esa información de este libro o de otros, los otros están en español, obviamente, entonces nosotros vamos a hacer la ficha de lectura. ¿Dónde está la ficha de lectura? Está aquí, ¿no? Ah, demonio, no está. No está la ficha de lectura, no la he incluido. ¿Puedo Profe, editar? qué ¿Puedo editar pena. todavía? Sí, todavía puedo editar, entonces mañana pongo la ficha de lectura aquí, porque no la he puesto, ¿no? La ficha de lectura falta ahí. Pero la ficha de lectura es una cosa muy sencilla, es un formato que hay que llenar. Entonces yo mañana lo subo aquí al foro, el formato de ficha de lectura. ¿Listo? ¿Quedamos ahí? Listo, profe. Sí, claro. Y bueno, la otra preguntita sería sobre el tema del debate grupal en Teams. ¿Eso cómo lo vamos a organizar? ¿O cómo hay que hacer ahí? Escoger a un filósofo de este tiempo, ¿no? De la temprana Edad Media. Escoge el filósofo y a cada uno de los tres filósofos los aplica la ficha. La ficha, ¿no es cierto? A ver si No, profe, encuentro. el compañero se está refiriendo es al debate que hay que hacer en el grupo de Teams. Ah, ya. Una cosa ya esta es, una cosa es, ya salimos del trabajo. A ver, veamos, terminemos de ver la parte individual. Entonces, las fichas ya están. Yo mañana subo el modelo de ficha que me he olvidado. Luego dice elaborar un póster. Ahí hay un ejemplo, abajo hay un ejemplo de afiche de póster, eso sí es más fácil, ¿no? Usen las imágenes que tengo yo ahí en la página de los filósofos, etcétera, o háganlas ustedes mismos con inteligencia artificial, como quieran. Luego dice seleccione libremente un tema para el producto creativo final. Ahí sí ya, como ya escogieron la época, entonces hay que escoger el tema. Puede ser la Inquisición, la brujería, las cruzadas, la peste negra, cualquier cosa que les interese hacer. Justificar esa elección para ir avanzando con el trabajo creativo. Y luego participar en esta conferencia también, y ya está. Esta parte individual sería eso. Para eso se termina haciendo un solo informe, ¿no? Un informe individual. En este caso no hay informe grupal, sino que hay solamente un informe individual. Entonces allí aparece todo con el uso de las normas APA, ahí sí está el formato de APA, ¿no? Etcétera. Cuando hayan terminado esa parte individual, o pueden ir avanzando desde antes si quieren, vamos a hacer un debate grupal en Teams, pero del grupo solamente, del grupo colaborativo, de los 5 que forman el grupo colaborativo. Se ponen de acuerdo, uno en Teams crea el grupo y hacen el debate. ¿El debate sobre qué es? Es sobre un contraste entre la educación en la Edad Media, cómo era la educación en la Edad Media, hay que leer obviamente para sostener eso, y cómo es la educación en la actualidad. Por ejemplo, la educación de la Edad Media estaba más centrada en el maestro, la educación en la actualidad está más centrada en el alumno, ¿no es cierto? Pero en la Edad Media la educación supone una gran disciplina, mientras que hoy hay como mucha relajación, como que el estudiante hace lo que le da la gana, etc. Un debate sobre la educación, ¿no es cierto? Se pueden poner opiniones a favor, opiniones en contra, etc. Y las conclusiones de ese debate y la grabación misma del debate la comparten en un Padlet o en un sitio grupal. Allí debe aparecer el resultado del debate y los aportes que hace cada uno. Ese debate, ese enlace al Padlet, generalmente todos hacen Padlet, que es lo más fácil, y es como se presta más como a lo colaborativo. Ese enlace lo ponen todos en su trabajo. Yo ya lo califico ahí en el informe individual. No hay informe grupal porque en este curso se le da más importancia al trabajo individual, porque estamos formando filósofos, ¿no? Entonces, eso sería. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Gracias.
¿Cuánto puede durar el debate? Pues como somos 5, si somos 5, pues el debate fácilmente puede durar 40 minutos, 1 hora, entre todos, ¿no? Hablando todos, porque todos tienen que hablar. Si ya no participan 5, sino que solo participan 3, pues con una media hora, unos 20 minutos que dure, pues es suficiente, ¿no? Allí lo importante es llevar ideas claras, ideas a favor, ideas en contra, etcétera, ¿no? Ese sería el trabajo de este periodo. Entonces yo me comprometo mañana temprano a subir el formato de lectura, de ficha de lectura, ¿no? Para que quede ya completo ahí. ¿No? Me he olvidado, se me ha pasado. Pero eso se corrige fácilmente. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa? No sé, me da la impresión. Lo mandé por... No lo he mandado. Pensaba que lo había mandado por... ¿Por el qué? Profe, la explicación de la ficha de lectura, usted la hizo en el OVA. Como bien decía Angie, ahí está la explicación y están todas las partes que componen la ficha de lectura. ¿A dónde Simplemente están, es perdón? ¿Dónde están? en el OVA, profe. Ahí Ah, en el OVA, sí. Sí, exacto. Ahí el OVA es Y está precisamente sobre ficha de lectura. Lo que falta es la ficha. La sí, ficha pero en ahí está Word. muy bien explicado. Dice que tiene Sí, 11 partes y pues esas partes están ahí descritas. Solamente es ver el OVA y tomar las partes de ahí y hacer la ficha. ya se sabe cómo es, exacto. Y yo ya mañana les comparto la ficha y entonces ahí ya van llenando, ¿no? Bueno, recuerden que en las fichas no aplican las normas APA. Entonces todo queda justificado al lado izquierdo, va a espacio sencillo para que el formato no se haga muy feo, muy largo. Entonces, dentro de la ficha no aplican las normas APA. En el resto del trabajo sí aplican, ¿no? Bueno, bien. ¿Qué otra cosa qué se llama? ¿Qué otra cosa tendríamos que ver? ¿Alguna otra pregunta, otra inquietud de parte de ustedes? Profe, yo tengo una inquietud sobre la extensión de la ficha, porque en la guía habla de unos fragmentos y ya en el foro pues están estos enlaces que tienen unos textos más extensos, entonces para tener un punto común respecto a sí, como la extensión deseable quizá en términos de esa habilidad sintética, Ah, ¿cuál sí. sería? ¿Qué recomendación nos da? Puede ocurrir que, bueno, y es normal que los libros de los filósofos medievales son muy largos. Entonces yo no puedo hacer una ficha sobre la Suma Teológica de Santo Tomás que tiene 1400 páginas. Entonces yo lo que hago es coger un capítulo o coger una parte, ¿no? Coger una parte que me interesa y hago la ficha sobre esa parte, o sobre un capítulo, o sobre un título, lo que sea. No necesariamente tiene que ser sobre todo el libro. Si es sobre el cultivo de los jardines, que es una cosa corta, pues se hace sobre toda la obra. Pero si ya se trata de una obra más grande, ¿no es cierto? De una obra muy extensa, entonces mejor se escoge una sola parte, una parte pequeña, una lección, o un título, un capítulo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y se aplica ahí en la ficha. Respondo ahí, Angie. Sí, 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 maestro, muchas gracias. Eso, muy bien. Entonces esa sería la idea. Bueno, bien. No sé si hay alguna otra inquietud o comentario. ¿No? Entonces, pues por mi parte eso es lo que tenía que compartir. ¿La qué? La presentación, que es muy importante. La comparto mañana. Y lo del trabajo creativo ya lo aclaramos. Tengo que subir la cosa esta que falta, la ficha. Y el trabajo creativo ya hay que escoger el tema y justificarlo, igual que en el paso anterior, con 100 palabras más o menos. ¿Por qué se escoge el tema? Escojo el tema de la Inquisición, ya alguno ya escogió el tema de la Inquisición, porque me parece que es un tema muy importante, es un tema muy polémico, es un tema que muestra hasta dónde llegó el poder de la Iglesia en la Edad Media, entonces tal cual. 100 palabras se justifica la selección del tema. En el paso siguiente vamos a escoger el formato.
Entonces vamos a decir, yo escogí, no sé, escogí la Alta Edad Media, escogí el tema de la Inquisición, entonces ahora en el formato voy a desarrollar una historieta, o voy a hacer una canción con ayuda de la inteligencia artificial, voy a hacer un rap sobre la Inquisición. Hay muchos estudiantes que han hecho rap sobre temas medievales, o voy a hacer un monólogo, voy a hacer un video, hagan cosas divertidas, ¿no? Hagan un ensayo, esas cosas no sirven. Los cuentos están mandados a recoger, bueno, cuentos todavía se puede prestar, pero siempre que tenga imágenes, audios, ¿no es cierto? Que no quede como un texto plano, así feo, no, sino que tenga una tipografía, de letras medievales, que tenga imágenes medievales, que hay por montones en esos sitios que yo he hecho, hay imágenes, fotografías de todas las cosas, que quede una cosa así bonita, así divertida, que sea, por eso se llama trabajo creativo, que se vea la creatividad. ¿No es cierto? Que no termine siendo un texto de Word, sino que sea una cosa realmente interesante, impactante, ¿no? Desde el punto de vista estético también. Bueno, muy bien. Entonces, eso ya es lo que queda ahí. Entonces, si no hay más, terminamos la conferencia educativa y no más. Y agradecerles la asistencia y quedamos pendientes. Yo sigo pendiente en el foro, por Teams también. No tengan, ¿cómo se llama? No tengan duda en escribir por Teams. A mí me pagan por esto. Entonces yo estoy pendiente de ti. Pena, es que me da pena molestarlo, profesor. No, no le dé pena, compadre. A mí me pagan por eso. Y usted paga para que le expliquen, ¿no? Ustedes no pagan, les paga el gobierno, pero ustedes son los que manejan esta cosa. Entonces, sin miedo, ahí pregunten, no se queden si se quedan con la duda y no la resuelven, van a terminar haciendo el trabajo mal. Entonces díganme a mí con confianza, profe, estoy haciendo así, ¿le parece bien? ¿No le parece? Entonces yo les voy ayudando. Les vamos haciendo, ¿no? Afortunadamente este periodo me pusieron pocos estudiantes, entonces es más fácil de atender, porque a veces me ponen 200, 300, pero ahora no, este semestre me pusieron 70 nomás de varios cursos, entonces es más fácil de trabajar. Entonces, con toda confianza, por Teams, por el foro. En Teams estoy de 8 a 12, de 2 a 6, y si no me escriben de noche, yo al otro día les contesto. Y ahí vamos aclarando las cosas y para que todo quede bien clarito y bien bonito. ¿Listo? Bueno, entonces si no es más, damos por terminada la conferencia y quedamos ya pendientes del resto del trabajo. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias, profesor. A ustedes. Gracias, Gracias, profesor. profe. Buenas noches. Gracias. Bueno, Feliz muchas noche. gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Bueno, voy a dejar de grabar. Y voy a salir.